Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y yo estoy muy contenta porque hoy tenemos el gusto de poder platicar con una senadora. Yo le agradezco a la espera, que nos esperara unos minutitos. La entrevista la tenemos programada a las 8:30. Pero entre que calentamos motores y entre que ustedes me ayudan a compartir y se suscriben al canal y empiezan a dejar sus comentarios que ahorita los voy a leer, yo sí estoy muy contenta de poder platicar con una senadora de Oaxaca, por Oaxaca, de Morena, pero que también es aspirante, aspira a gobernar un estado como lo es Oaxaca. Ustedes ya acá habrán escuchado algunas declaraciones que dio en su momento el doctor Fris, el doctor Jalife, todavía no entra con el doctor Fris, el doctor Jalife, pero mucho se ha especulado y mucho se ha hablado, y yo por eso estoy muy contenta, porque hace un tiempo pude platicar con ella, todavía no había pandemia, 2019, estábamos con Vicente Serrano en el Zócalo, y creo que es muy positivo que podamos otra vez retomar la conversación. Así que yo le agradezco infinitamente a la senadora Susana Harp que se conecte con nosotros. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Meme, muchas gracias a ti por el espacio. Qué gusto estar otra vez contigo. Pues el gusto es mío, senadora, y quiero empezar justamente preguntándole sobre el tema de la cultura, el arte y la cultura de Oaxaca. Usted desde el Senado ha impulsado no solamente la defensa y no solamente la promoción cultural, sino que ha estado trabajando en pro de los derechos de los artistas, de los artesanos, ha estado impulsando el tema. Partamos con esto. ¿Cuál es la situación cultural, el arte? ¿Qué ha hecho usted desde el Senado para que la gente lo conozca? Gracias, Meme. Pues mira, mi primera propuesta de iniciativa de ley fue el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas. Pueblos y comunidades totalmente invisibilizados por 300 años, y te lo digo invisibilizados porque antes de que, bueno, de que estuvieran aquí, pues llegaron en condición evidentemente de esclavitud, estuvieron muchísimos siglos, ¿no? 3 siglos, y eran visibilizados porque eran activos, y eran contados porque eran activos, eran parte de una hacienda y le pertenecían al dueño de la hacienda, igual que le pertenecían un cierto número de reses, un cierto número de hectáreas, y por eso sabíamos más o menos cuántos afrodescendientes había en el territorio que todavía no se llamaba México. Cuando nace México como nación en 1821 y se hace la abolición de la esclavitud, se dejan de contar, porque en teoría pasan a ser como un mexicano más, como una mexicana más, ¿no? Pasan a ser parte de esta nación pluricultural, pero quedaron totalmente invisibilizados, Meme, porque como no tenían una sola lengua materna común, ya que los vascos negreros tenían toda una estrategia para que no se pudieran entender entre ellos. Entonces, metían 10 gentes de una comunidad, 20 de otra, y no se entendían. Entonces llegaban aquí y adoptaban el castellano forzosamente. Esa fue mi primera iniciativa. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de visibilizar a nuestros pueblos originarios, de reducir esta brecha que existe entre la sociedad y nuestros pueblos, entre nuestras raíces? Vamos avanzando, Meme. Se logró el reconocimiento constitucional el 9 de agosto del 2019, así es que ya tenemos un par de años con este reconocimiento vigente y en ley, ya como una nueva realidad. Y te cuento con mucho gusto que desde el 2006 estuve participando y he seguido participando en todos los encuentros de pueblos negros de México. Fue algo que surgió de ahí, no fue algo que yo propuse porque de pronto se me ocurrió. Era algo que se pedía, que se clamaba desde estos encuentros de pueblos negros en los que he podido participar por muchos años. Ahora hemos presentado armonizaciones de varias leyes para que ahora que ya están en la Constitución podamos ir armonizando diferentes leyes que también han sido prioritarias y propuestas por estos mismos grupos que llevan años trabajando por sus propios derechos, grupos de estas comunidades de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Coahuila, y muy contentos y contentas porque logramos que en el censo, por primera vez en el censo 2020, se contara de manera completa todo el territorio nacional.
Y fíjate que en el 2015 hubo un intercensal y ya ahí ya salían como un número importante, ya eran el tercer grupo cultural más importante del país. Y cuando pasamos al 2020, no se contaron el resto de los grupos culturales, o sea, las autoadscripciones a cuántos zapotecos, cuántos mixtecos, cuántos mayas. Entonces no tenemos el punto de referencia, pero salieron más de 2.600.000 mexicanos y mexicanas que se autoadscribieron como afromexicanos o afromexicanas, negros o afrodescendientes, o sea, como equiparables, como nombres equiparables. Entonces, vamos, seguimos bien, y fue increíble lograr que el INEGI por fin los contabilizara por primera vez. Ahora, senadora, en cuestión de Oaxaca, ¿no? Su estado, es una entidad que tiene un crecimiento económico, es una entidad que también tiene un número importante de pueblos originarios, de comunidades que son nuestras raíces. En cuestión del estado particularmente, ¿cómo está su estado? ¿Cómo está Oaxaca ahora que lo recorre, que ustedes de ahí? ¿Cómo andamos en Oaxaca? Pues mira, en Oaxaca es un estado siempre muy vivo, muy vital, complejo. Tenemos el estado con mayor número de culturas vivas. Son 16 culturas originarias, prehispánicas, más la otra cultura originaria, porque insisto, también los afromexicanos son originarios porque crearon y fueron parte de esta nación, fueron parte desde la lucha de independencia. Así es que si originario es porque estaban antes de que naciera México, pues ellos también estaban aquí. Y pues el grupo de mestizos, ¿no? Entonces somos 18 culturas conviviendo y somos el estado con más biodiversidad de este país. Entonces es una amalgama maravillosa y lo que debemos de romper, Meme, es este horrendo binomio de que en los estados donde hay mayor cultura y mayor natura, también suele haber mayor pobreza. Y nos pasa a Guerrero, y nos pasa a Oaxaca, y nos pasa a Chiapas. Entonces hay que romper este binomio que no tendría por qué existir. Y este binomio, ¿por qué se da? Porque tiene toda la razón. En estados como Oaxaca, en estados como Guerrero, se tiene la percepción de que pues, son los más, o deberían de ser los más pobres. No entiendo ni siquiera por qué tendría que existir esta lógica si tienen una amplia riqueza turística, gastronómica, cultural, o sea, son reconocidos a nivel mundial, no me dejará mentir, valorados como patrimonio histórico, patrimonios culturales. ¿Por qué se tiene esta percepción? ¿Cuáles han sido fallas de los gobiernos? ¿Ha sido la sociedad? ¿Han sido los dos? Pues creo que es multifactorial, Meme, pero en efecto yo creo que hasta ahorita se pone una atención real a este lema de primero los pobres, de verdad, ¿no? Buscando maneras concretas de cómo sacarlos de ese nivel y de esa condición con programas que sí sirvan. Y además nosotros estamos muy contentos y contentas porque es la primera vez que tenemos un presidente que realmente ama profundamente nuestra tierra. Ha ido 27 veces a Oaxaca y siempre se les agradece, siempre se le agradece su presencia y va personalmente a supervisar las obras, los caminos, todo lo que él ha propuesto. Entonces, pues esperemos que esta vez sea la buena y esperemos que en Oaxaca, estamos seguros, va a llegar ahora sí la cuarta transformación, de verdad, con un nuevo gobierno estatal, que si así el presidente ha estado ayudando tanto, pues cuanti más si ahora realmente llega un gobierno estatal que realmente nazca de este mismo movimiento. A eso llegó. Hace unos minutos aquí atrás estaban gritando algunos seguidores del presidente, es un honor estar con Obrador. Y lo estaban gritando, le estaban echando porras a un día del informe que va a rendir el presidente otra vez de frente a los mexicanos, algo que no habíamos visto que se diera, vaya, ni con frecuencia, ni siquiera que se intentara, ¿no? Un informe realmente cercano a la gente, en donde va a haber muestras culturales de Oaxaca, en donde va a haber música, donde va a haber fiesta y en donde va a haber información al pueblo. Cuando usted dice que la 4T va a llegar a Oaxaca, ¿cómo está ahorita que todavía no son elecciones, que no es un gobierno estatal afín a la 4T, pero que han tenido una buena relación? ¿Cómo ha avanzado la 4T? Hablo del partido, hablo de la transformación, hablo de la gente, de la sociedad. ¿Cómo ha avanzado la 4T en Oaxaca? Y el camino está puesto para que ahora sí tengamos un estado gobernado por el movimiento. Totalmente, por supuesto que sí. Es un hecho que quien quede como
candidato o candidata, estoy prácticamente segura que va a hacer gobierno para Oaxaca. Por supuesto, a mí también me da gusto que hay una buena relación, ¿no? Con el gobierno actual, porque si no estaríamos en estos estires y aflojes, por ejemplo, que ha vivido Jalisco, que no le va bien para la gente de Jalisco. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que puedan caminar, qué bueno que hay un entendimiento entre el gobierno federal y que de alguna manera sea un beneficio para nuestra tierra y que no se tarde tanto. Pero por supuesto que tiene que llegar ya un gobierno totalmente establecido desde este movimiento. Eso es lo que todos estamos esperando. Senadora, voy a entrar a las preguntas buenas, ¿no? Porque usted, como lo decía desde un inicio, usted aspira a gobernar ese estado. Sería, si no estoy mal, la primera mujer en gobernarlo si ganara el proceso interno y posteriormente las elecciones. Sería la primera mujer en gobernar el estado de Oaxaca. Un estado al que han tachado, y lo he leído, yo soy opositor a esta creencia porque he visto muchas iniciativas que han hecho al respecto, pero lo han tildado de machista, de conservador, un estado al que han volteado a ver como incluso represor. He visto muchas iniciativas que han hecho en el Congreso estatal, legisladoras de Morena, que, llamémosle, son mucho menos conservadoras que las que hemos visto, por ejemplo, en Guanajuato o en un estado como Jalisco. ¿Qué aspira usted como una persona que quiere gobernar su estado? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su visión? Mira, no puedo ser muy explícita porque precisamente ahorita en los momentos en los que estamos, cualquier cosa sería un acto anticipado de campaña. Entonces, no puedo tristemente en este momento contarte de planes. Lo que sí te puedo decir es que he recorrido muchas comunidades. A mí me encanta llegar a las comunidades, lo acabo de hacer este fin de semana en el Istmo, y me encanta llegar, platicar un ratito, platicar un poco mi postura, parte de lo de las leyes. Por ejemplo, hoy me voy a salir un poquito de tu pregunta, pero te quiero decir que estoy súper contenta porque después de 3 años y medio logramos hoy terminar el proceso legislativo para por fin que ya nazca, sea una realidad la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural, tanto indígena como afromexicano. Entonces, cuando yo voy a las comunidades, cuando yo voy a estas ciudades en Oaxaca, voy también a contar qué es lo que hemos logrado desde el legislativo para que la gente tenga estas nuevas herramientas, estos nuevos derechos, ya sean ampliados o como esta ley, que es una ley totalmente nueva. Ya que platico un ratito, porque realmente no lo hago por mucho tiempo, me siento a escucharme y saco mi libreta porque al teléfono no le creo, luego se borran, en fin, a la antigüita con libretita en mano y pluma. Y no sabes lo importante que es para mí poder tener este contacto directo. Por supuesto que cualquier plan de desarrollo, cualquier plan para continuar en el proceso legislativo, tiene que salir de la gente, tiene que salir de este contacto. ¿Quién más va a saber lo que le hace falta al municipio de Juchitán de Zaragoza? Que pues las gentes que viven en Juchitán de Zaragoza. Entonces hay que sentarse a escuchar, a dialogar, apuntar y después, por supuesto, se tomará eso y se trabajará de una manera sistemática, profesional, para que ya sea que pueda llegar a ser una política pública o un tema legislativo. Desde donde yo siga estando, terminaré y seguiré trabajando por mi tierra. Entonces, pues a grandes modos te puedo decir esto porque no podría ser ahorita muy precisa. Me lo tomarían totalmente a mal. Y tiene toda la razón, pero bueno, vaya, yo lo veo como una de las mujeres, una de las aspirantes que tiene más posibilidades. Digo, tendrá que acabar el proceso interno y ya veremos. Claro. Pero celebro mucho que sean muchas mujeres porque no es la única. Veo que hay un impulso importante de las mujeres por gobernar el estado de Oaxaca. ¿Y cómo ha sido el camino? ¿Cómo ha sido el camino como mujer, como una mujer que viene del mundo también cultural, artístico? ¿Cómo ha sido este camino para llegar hasta este momento de la política, hasta este camino político? No es fácil, me imagino que habrá por ahí una que otra campaña en su contra, digo, eso es natural, siempre pasa, pero dos preguntas y con eso termino. ¿Cómo ha sido el camino como mujer
¿Y Oaxaca está listo para ser gobernado por una mujer? Pues te digo con tristeza que en este proceso actual, en este proceso interno, ha sido terrible, no feo, terrible. La violencia política ha estado encrechendo, como decimos en la música. Simplemente este último fin de semana que estuve en el Istmo, había hasta perifoneo y empezaba el mensaje cantado por mí, ¿no? Tomaron alguna interpretación de algún disco, La Llorona específicamente, para que fuera muy itzmeño el tema. Y una voz muy amable y perfectamente producida decía, avisamos a la población de Matías Romero que se suspende el evento para platicar con la senadora Susana Hart por problemas de índole social. Y posteriormente se volverá a avisar la fecha. Atentamente, la ayudantía. Increíble. Y desde eso hasta una buena rafagueada que se hizo al aire, ¿no? Como para crear una tensión, para crear miedo, hasta hablarles a presidentas municipales que pidiéndoles abiertamente que por favor no me acompañaran. Te lo dije de una manera muy amable, no fueron así las llamadas. Entonces, pues muy triste este proceso interno, muy, pues muy poco respetuoso. A mí me gustaría que hubiera un proceso interno donde habláramos de qué queremos para nuestra tierra, qué le estamos ofreciendo a nuestra gente, qué proyectos ya hicimos, incluso quienes estamos como legisladores y estamos ahorita contendiendo, pues qué hemos trabajado ya por nuestra tierra, porque la palabra, pues la palabra se la lleva el viento. A mí me gustaría que nuestros paisanos y nuestras paisanas nos evaluaran por las acciones concretas que hemos hecho. Entonces, pues te digo tristemente que no ha sido nada fácil y que tristemente la violencia política ha ido creciendo muy fuerte y pues estoy haciendo ya lo propio, haremos una denuncia en poco tiempo. Pues senadora, yo le agradezco mucho que nos acompañara, una disculpa por los temas técnicos y espero que una vez que concluyan los procesos, sea cual sea la decisión que se tome, sea cual sea el resultado, la podamos tener por acá porque es importante el trabajo que se realiza desde el Senado, que ha realizado en el Senado y me imagino y estoy convencida que será importante el camino que continuará en la vida política. El espacio siempre va a estar abierto, no solamente a usted, sino a todos los que aspiren a algún cargo político. Ahora entiendo los procesos, hablar de proyectos resulta complicado porque hay un tema con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado, eso lo tenemos perfectamente claro, pero este espacio está abierto sobre todo para cuando ya se puedan dar los tiempos, si es que se dan, a responderle a la gente sobre los temas del proyecto, planes y demás, y si no, el trabajo que hará en el Senado. De ahí en fuera yo le mando un gran abrazo, senadora, y un agradecimiento enorme. Te agradezco mucho y mañana nos vemos por allá en el Zócalo. Gracias. Muy buenas noches y estamos en contacto. Muchas gracias.